aquí vamos a empezar sobre el tema de la agilidad. Gustavo Martínez nos va a hablar sobre cómo a veces se confunden las actividades que realiza el Product Owner, el Scrum Master e inclusive los roles de los development. Entonces los dejo aquí con Gustavo Martínez para que nos pueda expandir más sobre el tema. Gustavo, puedes empezar. Gracias, Yolo. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien quienes estemos aquí. Bienvenidos a esta charla y pues vamos a dar inicio a la misma. Permítanme un momento. Listo. Creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Súper. Bueno, vamos a dar inicio a la misma. Bueno, estas son pequeñas recomendaciones que siempre trato de hacer para que pues podamos disfrutar mejor la sesión, podamos mantener una sana convivencia, podemos disfrutarla. Y pues bueno, les comparto esta frase que me gusta mucho y que me ha ayudado mucho, no solamente en el ámbito ágil, sino en muchas cosas. Dice, la creatividad y el miedo son elementos incompatibles en el ajedrez. Y una frase muy, muy reconocida por David Bronstein. ¿Qué nos hace pensar esta frase? ¿Qué nos hace ver esta ideología de, de Bronstein? Básicamente, muchas veces hacemos cosas o decimos cosas que realmente no van con lo que debiera ser, sino todo lo contrario. Entonces, cuando decimos que tenemos que hacer cierta actividad o que tenemos que ejecutar cierto movimiento, qué sé yo, pero tenemos miedo, entonces no cuadra. Algo similar está sucediendo, por ejemplo, que me pidan a un médico que sea futbolista, pero un futbolista profesional. O es médico o es futbolista. ¿Qué vas a querer? O que yo pida a un ingeniero civil a que me planee una boda. O que yo le pida a una contadora a que me ayude a hacer el menú del día para un restaurante. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no están cuadrando estos roles con lo que se está haciendo? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes, y si puede a través del chat ponerme, le ha pasado algo similar? ¿Le ha sucedido cuando ha buscado algún trabajo? ¿Puede ponérmelo a través del chat, por favor? De que digan, yo voy a aplicar a esto y resulta que cuando veo la publicación de la posición laboral versus lo que tengo que hacer, pues no está cuadrando nada, ¿no? Creo que todos en alguna ocasión hemos pasado por lo mismo, ¿no? ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien le ha sucedido? Sí, mira, Carlos comenta que sí, que como programador lo han puesto en un puesto de finanzas. Exacto. A mí también me ha pasado incluso. De hecho, en una posición hace no mucho, me decían, es que tú eres product owner, pero tú tienes que saber de marketing, tienes que saber de ventas, tienes que saber de contabilidad, de finanzas, de cuestiones legales. Yo así, a ver, espérate. O soy product owner o soy alguno de los roles que tú me estás pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con estos roles de Scrum? Muchas empresas a veces no se dedican, o no a veces, sino la mayor parte del tiempo se dedican a estar postulando, publicando posiciones laborales que no son aptas o que no son parte
perdón, que no son parte de lo que se pretende atender. Se busca que una persona atienda 4 o 5 roles a la vez. Y estos son, entre otros muchos factores, el que eh, el área de talento humano, de reclutamiento, como quieran llamarle, haga que no se esté llevando a cabo de manera correcta la contratación de las personas. Hace no, que serán unas 3 semanas aproximadamente, ahí en una red social, estuve navegando y para esto estaba buscando una publicación que ya había seleccionado, me había gustado muchísimo, precisamente con temas de asertividad, temas de comunicación efectiva, y sin querer me salió una publicación de Product Owner. El Product Owner tenía que saber de recursos humanos, tenía que saber de tecnología, tenía que saber de redes, tenía que saber de marketing, tenía que saber de cuestiones financieras y legales, tenía que saber sobre desarrollo de nuevos negocios y así como que, a ver, señorita, espérense, ¿cómo que quieres todo esto en un Product Owner? ¿No? Ya lo más que pueda manejar eso sería ya un Product Manager, pero un Product Owner no. Sí le hice ahí la aclaración como invitándola pues a que si requería más apoyo para definir la posición, pues con todo gusto le invitaba y simplemente agarró y borró la publicación. Y ya estuve buscando a la persona y todo y jamás volvió a aparecer. Entonces yo creo que también dio de baja su perfil. Bueno, así como ese ejemplo que estaba yo hablando del Product Owner, he visto algunas redacciones que aquí trato de englobar un poco más. Y que nos dice, por ejemplo, un Product Owner que requiere cierta empresa que tenga experiencia documentando acuerdos y su respectivo seguimiento, elaboración de casos de uso y manejo de base de datos. O que tenga conocimientos en arquitectura de software, mapeo y documentación de procesos y establecimiento de acuerdos. Aquí, disculpen, se movió aquí el texto. Eh, Otra peor, manejo de base de datos y lenguajes de programación, manejo de ventas, capacitación de recursos humanos y generación de nuevas estrategias de ventas, ¿no? Ahí en la red profesional, hace ya que 2 años aproximadamente, publiqué algo similar sobre cualquier posición laboral, ¿no? Y tuve mucha aceptación en eso, incluso hasta personas de otras partes de LATAM, de Latinoamérica, buscaban cierta asesoría, cierto apoyo en aclarar cómo podían ellos definir una posición laboral, sobre todo para estos roles que estamos hablando del marco de trabajo de Scrum, ¿no? Esto es hablando del Product Owner. ¿Qué pasa si yo estoy hablando del Scrum Master? El Scrum Master nos ponen a veces trabajar bajo presión y mostrar resultados al instante. Y de hecho sí me pasó. En una posición laboral en la que yo había aplicado, no había percatado dentro de la redacción que uno de los puntos principales, y en negritas, así tal cual, decía trabajar bajo presión y mostrar resultados al instante. ¿Sí? Pues sí, la verdad en el momento no lo había notado. Afortunadamente cerraron la vacante porque no hubo quien, quien diera seguimiento. La misma plataforma la cerró y qué bueno que lo haya hecho así, ¿no? Para evitar muchos conflictos. O que puedan también poner la posición laboral. Manejo de conflictos, o sea, que funjas como un referee, como un intermediario para que no se estén peleando y que también puedas hacer consultas de bases de datos. O alguna un poco más elaboración de planes de trabajo, elaboración de carpetas de proyectos y seguimiento de acuerdos. Y no obstante, ¿qué pasa también con los roles de los developers? Llámense analistas, llámense testers, llámense QAs, llámense arquitectos de software. ¿Qué nos indican? Que se requiere que sepan hacer pruebas automatizadas y documentar requerimientos. O te hago la ejecución de las pruebas o te documento requerimientos que vas a requerir.
Manejo de N lenguajes de programación y configuración de servidores. O soporte de equipos de cómputo, configuración de redes y levantamiento de requerimientos con negocio, ¿no? Como estas redacciones, hay infinidad de ellas para cualquier posición. Pero cuando ya hablamos en temas de agilidad, sobre todo estas tres grandes responsabilidades del Scrum Team, vienen así las redacciones de las posiciones laborales. Y muchas veces personas que estamos en esto no damos ese apoyo al área de talento humano para ayudarles a definir correctamente estas posiciones cuando se requiere. ¿Qué hay que hacer? Es importante contar con la información, pero esta información tiene que ser la correcta, tiene que ser lo más completa posible para que podamos saber hasta dónde puede abarcar el rol, hasta dónde va a ser su participación dentro de la organización, dentro de la ejecución del proyecto. Además, eh, quienes conocemos precisamente de temas de agilidad y que estamos trabajando con estos roles, debemos de dar esta correcta definición, darles una pequeña capacitación al área de talento humano o brindarles esta orientación para que ya sea en la elaboración de las preguntas de la entrevista, ya sea para publicar una posición laboral, ya sea para llevar a cabo una entrevista técnica en donde ellos deban de estar presentes y tomar esas anotaciones, sepan qué preguntas hacer. De lo contrario, esto va a ocasionar que nosotros, pues no demos el resultado correcto, tengamos a la persona o al equipo incorrecto, que no pueda darnos la respuesta de forma inmediata. Y por ende, vamos a estar teniendo muchos problemas durante la ejecución de todas las actividades que correspondan al proyecto. Ajá. Entonces, de ahí es donde todos los que estamos en temas de agilidad debemos ayudar a brindar esta orientación. Si bien recordarán, uno de los puntos importantes que maneja la agilidad es el tema del liderazgo y la colaboración. Ambos van de la mano, siempre, en todo momento. Si no tenemos esto bien desarrollado, o pónganle que no bien desarrollado, bien fundamentado, bien claro hacia dónde tiene que ir, pues es donde vamos a tener muchos problemas a la hora de estar trabajando. Es por ello que el título de esta charla se llama "A otro agilista con ese cuento", porque quienes conocemos de los temas, pues va a ser muy difícil que nos quieran engañar. Es más fácil engañar a quien no conoce, a quien ignora del tema, a quien realmente sí lo ha manejado, sí ha experimentado, sí ha tenido la oportunidad de aprender y de estudiarlo. ¿Sí? Ese es un refrán muy conocido aquí en México, nada más que está adaptado a la charla, porque dice el refrán así tal cual, a otro perro con ese hueso. ¿Qué quiere decir? Ve con otra persona que no te conozca a que te, a que le vendas la idea, a que le cuentes cosas que no conoce y que lo puedas convencer fácilmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? No voy a algo tan extraordinario con el tema de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, ¿qué pasó? Todos decían, es que es una gripa que te da muy fuerte. ¿Y cuántas personas no estuvieron comprando papel a montón? ¿No? Medicamentos para la gripa, medicamentos para un resfriado, inyecciones, antibióticos y demás, sin saber realmente cómo estaba atacando este virus, ¿no? Y al final del día, pues mucha gente terminó muriendo por el desconocimiento de la situación, por no conocer a detalle esta información. Quienes realmente sí lo conocían tenían el miedo de transmitir la información porque estaban amenazados, porque tenían temor de que tomaran represalias contra ellos. Incluso hubo personas que tuvieron que salir de su país para radicar o pedir un permiso de asilo político en otro y poder estar en paz, ya no ser parte del problema, sino más bien eh, brindar la solución desde otro lado, desde otro punto de vista y con los elementos que hasta en ese momento contaban.
Ya después de más de 2 años, o ya 2 años aproximadamente, hemos ido identificando que pues este virus sí puede tener ciertas complicaciones siempre y cuando pues conozcas cómo está tu situación actual, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de las posiciones laborales. El talento humano o el área de talento humano muchas veces hace un copia y pega de la información que le proporciona el cliente o de la información que le proporcionan sus superiores. Y le dice así, públicala y así la quiero que esté. Pero realmente la posición laboral no es para lo que se pretende atender, sino es para con otras cosas. Ajá. Hace exactamente una semana estaba viendo una posición laboral de analista de negocios, pero pedía que en primera tuvieses una educación profesional en el área económico-administrativas. Segundo, que supieras hacer planes financieros y proyecciones financieras. Tercero, que supieras hacer gráficas y estimaciones de proyectos y que supieras de tecnología. Entonces es así como que, a ver, o sea, lo que tú no buscas, lo que tú buscas no es un analista de negocios. Tú lo que buscas es un analista de proyección financiera. Un analista de negocios se dedica a saber cuál es el costo-beneficio de lo que va a requerir, con lo que se va a construir y que le va a solventar el problema. Más no te va a hacer la proyección financiera, no te va a conocer costos, no te va a manejar estimaciones financieras ni estadísticas para poder solventar un problema. Va a ser un problema desde el punto de vista financiero, de cómo quizá ahorrar o invertir o captar más ingresos, más no para solventar un problema real. Por ello es de que como agilistas tenemos ese compromiso con esta área para brindarle la información correcta. Como les decía, la colaboración y el liderazgo siempre van de la mano, siempre están trabajando juntas. Y si una se cae, la otra también se va a caer. Incluso he tenido la oportunidad de brindarles cierta capacitación en temas de agilidad al personal de talento humano, al personal que le ayude a definir correctamente estos roles, a saber establecer bien las preguntas que van a utilizar o van a exponer durante la entrevista, qué puntos tienen que considerar para evaluar al candidato que va a estar ahí presente. Ajá. Entonces, todo eso hace que como agilistas también vayamos aprendiendo de lo que vamos a ir teniendo. Obviamente necesitamos que exista una participación y una actualización de esta información. Hay que estar siempre al día con todo lo que se está dando en el mercado. ¿Por qué? Porque en temas de agilidad y en temas de las funciones que van a estar siendo parte de, pues van a hacer que el desarrollo de productos y servicios tengan ese éxito y puedan darle la vitalidad y la importancia necesaria para que una, el área de recursos humanos pueda contratar a la persona indicada y dos, pues se pueda desarrollar tanto un estilo diferente en la organización como aceptar ese estilo que trae cada una de las personas que van a ser contratadas o van a ser parte del equipo de trabajo. ¿Sí? Cada quien es único, cada quien trae su esencia, cada quien trae su forma de trabajo y todas son bien recibidas, siempre y cuando ayuden a que esta participación, esta actualización ayuden a mejorar de forma interna y de forma externa. De forma interna, pues para que la organización vaya teniendo la armonía de trabajo, vaya desarrollando nuevas estrategias, pero hacia el exterior para poder captar más personas, para tener más impacto, para tener mejor aceptación con lo que se esté haciendo. ¿Sí? Recordemos también que el área de talento humano, el área de recursos humanos o como quieran llamarle, es la primera carta de toda organización junto con el área de ventas hacia el mercado. Entonces, imagínense, si vemos las posiciones laborales que se están publicando en las bolsas de trabajo y muchas de las cuestiones o de los elementos que se publican de estas posiciones no son las adecuadas, que nos esperamos hacia el interior de la organización, ¿no? Por eso es importante tener esta participación, esta colaboración, para tener como resultado la actualización de la información.
Y entonces, recordando a grandes rasgos, ¿cuáles son los roles que tenemos? ¿Cuáles son los roles que tenemos al respecto del marco de trabajo de Scrum? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene ciertos puntos que van a ser parte de la solución, van a ser parte de la construcción de productos de alto impacto y que además van a tener esa satisfacción, esa dicha, esa alegría de haber sido parte de ese sueño. El Product Owner, por ejemplo, recordemos que el Product Owner es la voz del cliente, es aquella persona que va a estar tomando las decisiones de acuerdo a lo que se pretenda construir. Algo bien chistoso que me ha pasado con este rol, porque he tenido la oportunidad de ejercerlo, he tenido la oportunidad de ser un product owner y tener esta transición dentro de mi experiencia laboral como analista de negocios a un product owner, ha sido de que como eres product owner, y así lo han manejado y así me lo han puesto, como eres product owner, tú tienes derecho a tomar las decisiones del negocio. Y no, ese es un gran error. Un product owner sí tiene derecho a tomar decisiones con respecto al negocio, con respecto a lo que se vaya a construir. Él es dueño de una partecita de todo el negocio. No es dueño del negocio, no es parte del negocio. Salvo que sea un product owner que venga directo de la organización o del cliente con el que estemos colaborando. Puede que sí, pero de entrada es nada más dueño de una partecita. Veámoslo, veamos al negocio como el rompecabezas. Ajá. Todos hemos jugado en algún momento con un rompecabezas, hemos tenido la oportunidad de armarlos y ver qué figura o qué imagen es la que se está reflejando en la misma. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo en las organizaciones. Cada pieza es un área o son grupos de trabajo diferentes y que unidos van a ir formando un todo. Y dentro de ese todo, una pieza es parte de lo que el product owner es dueño. Por eso es product owner, es dueño del negocio. Sí, es dueño del negocio de una partecita del todo. Y sobre esa partecita es donde él tiene voz y poder de tomar decisiones, más no de todo el negocio. Porque imagínense que tomen decisiones financieras y resulte que el desarrollo va a costar 5 veces más de lo que va a pretenderse hacer o invertir. Pues ahí va a ser una, una mala decisión, ¿no? Va a ser una situación en la que va a comprometer muchísimo al equipo de trabajo y por ende, pues, o termina demandado o termina encarcelado, ¿no? Por eso es importante saber hasta dónde son nuestros límites. Como les decía, el product owner es la voz del cliente. Tiene voz y voto por parte del cliente con respecto a lo que se vaya a construir, con respecto a lo que se vaya a trabajar. Y sobre eso tiene el poder de tomar las decisiones si se lleva a cabo o no se lleva a cabo, pero siempre y cuando tenga autorización del cliente. El product owner es el que tiene que estar en constante comunicación con el cliente, viendo si aplica, no aplica, porque sí, porque no, qué más necesitan, porque lo necesitan, para qué lo necesitan, cuál es el impacto que va a tener, si va a ser viable o no va a ser viable, tener ese contexto a grandes rasgos de cada una de las piezas que se van a ir trabajando. También es una de las cosas que tiene que hacer el product owner es el manejo de las historias de usuario y las técnicas de priorización, en las cuales cada una de estas les va a permitir saber cuál va a ser el valor, cuáles son esos beneficios que vamos a estar entregando para poder construir un buen producto o un producto de calidad y de alto impacto. Y por ende también tiene que saber temas de negociación y comunicación. Tiene que estar con el negocio viendo qué se aplica, qué no aplica, por qué sí, por qué no, cuáles son las perspectivas, cuáles son los puntos de vista que se tienen. Hacia dónde va enfocado este resultado. ¿Por qué se pretende lograr ese resultado? En temas de comunicación, tiene que ser tanto verbal como escrita. Recordemos también que la comunicación, del 100% de la comunicación,
El 98% de la comunicación es no verbal. Entonces, un gesto, un ademán, el tipo de la forma en cómo estamos comunicando la idea, gestos, muecas que hagamos, la forma en cómo nos agarramos las manos o cómo las movemos, nos está dando mucha información. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver si la persona está feliz, está enojada, está entusiasta, está seria, tiene muchos problemas, se siente cansada, infinidad de cosas. Y a lo mejor la información que me está dando en algún momento va a alterarse, va a tergiversarse y va a generar confusión, ¿no? Entonces, hay que saber cómo nos están comunicando, cómo nos están transmitiendo esta información. El 2% de esa comunicación es verbal y escrita. Entonces, si no sabemos comunicarnos, pues para llegar a una negociación va a estar más complicado. ¿Qué pasa con el Scrum Master? El Scrum Master, recordemos, es un agente de cambio y debe de tener una actitud de liderazgo servicial. Es un agente de cambio porque es el que va a romper muchos paradigmas, va a venir a cambiar mentalidades. Yo lo llamo que el Scrum Master es el salmón en el río. El salmón, si recuerdan, va a contracorriente. ¿Por qué? Porque él busca llegar a un lugar donde pueda desovar, donde pueda radicar, donde pueda estar seguro y se sienta cómodo. Pasa lo mismo con el Scrum Master. El Scrum Master, al ser un agente de cambio, tiene que romper muchos paradigmas, muchas malas prácticas, tiene que luchar contra esas formas de pensar, a veces arcaicas, a veces para solamente ser una piedra en el camino que te haga tropezar. Pero también tiene que tener esta actitud de líder servicial. Tiene que brindar el apoyo necesario, buscar la manera en cómo ayudar a los demás. Si él no puede tomar esas decisiones, pues consultar con quien sí lo tengas. Levantar la mano y decir, necesito ayuda. No puedo. No me alcanza el tiempo. Necesito más manos. Además de esto, tiene que brindar el mentoring y el coaching tanto al negocio como al Scrum Team en el manejo de buenas prácticas, en el manejo del marco de trabajo de Scrum, porque básicamente para eso va a ser, por eso es un maestro de Scrum, porque él conoce el marco de trabajo de pies a cabeza, de arriba abajo, de izquierda a derecha y en todas direcciones. Para eso lo tiene que hacer. Y es una de las características que debe de cumplir también el Scrum Master, es que debe ser un removedor de impedimentos. Sí o sí tiene que saber cómo quitar esas piedras del camino para que el camino se encuentre lo más parejito y limpio posible cuando los demás estén caminando. No es un orquestador, no es un jefe, no es el coordinador, no. Recordemos también que dentro del marco de trabajo de Scrum no existen jerarquías. Todos trabajan de forma pareja. Ajá. Y con estas características, tanto del Product Owner como el Scrum Master hasta el momento, puedo seguir mencionando muchas más. Y existen más, pero ¿de qué va a depender? De las habilidades y destrezas de cada uno. Y en cuanto a los developers, pues va a depender mucho también de las técnicas y herramientas de trabajo que cuenten con respecto a las habilidades y destrezas que vayan teniendo, que vayan desarrollando. ¿Por qué? Porque al final del día, ellos son los que tienen voz y voto, ellos son los que deciden qué se hace y qué no se hace. Hace tiempo se quitó el poder a los developers porque surge la figura del project manager. Entonces el project manager era el que tomaba las decisiones, era el que hablaba, era el que decidía, era el que decía que se aplicaba y que no se aplicaba. Aunque fuese muy costoso, pero era el que tomaba las decisiones. Y ojo, porque aquí realmente la palabra project manager no es aquel que lidera, es un administrador. Recordemos que la palabra manage, de ahí viene la palabra manager, administrador o un gestor. Gestiona, administra lo que se va a tener que hacer, más no toma decisiones. Cuando viene el tema de la agilidad y se desarrollan estos roles, eh, va desapareciendo, se va difuminando esta figura. No quiere decir que no siga siendo parte de, no, al contrario, sigue siendo todavía en ciertos puntos parte importante del desarrollo de productos. Incluso ya ahorita se le está dando como que un giro hacia temas de agilidad,
pero está siendo bastante complicado adaptar todo lo que tiene que saber un project manager con respecto a temas de agilidad. Todos los que estábamos del lado oscuro y nos pasamos al lado claro, pues nos dimos cuenta que esos roles, pues ese rol prácticamente pues quita mucho tiempo, quita muchas cosas y no se está haciendo lo que debiera hacer. Por eso se desarrollaron técnicas, prácticas, formas de pensar diferentes para que posteriormente ya los developers tomaran voz y voto. Ellos empezaran a tener este empoderamiento, esta comunicación, esta negociación de saber qué hacer y qué no hacer. Recordemos, quienes estemos como Scrum Master, como Product Owners, nosotros no somos quienes asignamos las tareas o las actividades. Como Product Owner, quienes ejerzan el rol de Product Owner, serán quienes decidan qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un sprint. Y hasta ahí. Es decir, ya revisaron con negocio, ya negociaron, ya validaron y llegaron a un acuerdo de qué se puede comprometer a hacerse. Y esto se muestra con el Scrum Master y con los developers. Pero los developers, con sus habilidades, con sus destrezas, con herramientas, con la información que tienen hasta el momento, van a decidir qué sí aplica y qué no aplica. Por qué sí, por qué no y hasta dónde pueden entregar. El Scrum Master tendrá que ser este moderador, este intermediario para que todos puedan trabajar de forma conjunta y puedan trabajar dando el resultado requerido. ¿Sí? Pero ¿con base en qué? Con base en estas técnicas, con base en estas herramientas que tienen y también en las habilidades que hayan desarrollado el equipo de developers. Ahora también, eso de que existan células de trabajo y por cada célula exista un líder, también eso es una práctica que tiene que romper el Scrum Master. O esos líderes van a ser parte del trabajo, órale, pues se pueden aceptar. Pero si nada más van a estar de adorno, pues realmente quítense y trabajemos con quienes sí realmente están trabajando. ¿Sí? Por eso es lo que les decía, cada uno de estos roles que conocemos con respecto al marco de trabajo de Scrum, es importante que quienes estamos en temas de agilidad ayudemos al área de talento a definir cada uno de ellos, brindarles el contexto necesario de qué hace cada uno. Y es más, el Scrum Master tendría que darles ese empujoncito para hacer este cambio de mentalidad, hacer este cambio de mindset y de visión con respecto a lo que tienen que estar haciendo. Ayudar a definir cuál es el límite de cada uno de ellos, pero siempre y cuando este límite ayude a tener una colaboración general. ¿Sí? Estos tres roles, recordemos que forman parte del Scrum Team, ¿sí? Del equipo Scrum. Y todos ellos dan el resultado que se espera por parte del negocio. Uno se cae, todos se caen. También recordemos que la responsabilidad que exista con cada uno de estos roles es compartida. Y no solamente es compartida con el Scrum Team, es compartida con todos, con proveedores y con negocio. Alguno de ellos falla, todos fallaron, ¿eh? El Scrum Team, los gerentes, los directores y hasta los directores generales. Pasando por el área de finanzas, el área de talento humano, el área legal, todos son parte de la solución. Así. Por eso les digo, es una destrucción masiva de paradigmas, de ideas, de formas de trabajo, de técnicas antiquísimas que si no se van quitando, pues va a pasar lo que a muchas empresas que conocimos ya van a dejar de existir, ¿no? ¿Qué le pasó? Algo muy rapidísimo. ¿Qué le pasó a Kodak, a Blockbuster? Ajá. Empresas de gran talla terminaron desapareciendo, terminaron en el olvido. ¿Por qué? Por no querer tener estos cambios, por no ser parte de un nuevo impacto en el mercado. ¿Sí?
junto con otros factores, claro está. Pero quienes les invitaban a tener estos cambios, a sumarse, a ser parte de esto, pues dejaron la invitación abierta y ellos no aceptaron y pues terminaron desapareciendo. ¿Sí? Entonces, ya para ir cerrando un poco esta plática, pues te invito a que seas parte de este cambio y aporta para mejorar. Siempre hay que aportar para mejorar. No hay que aportar solo por aportar o solo para ver qué nos quedamos. No, hay que aportar para mejorar como personas, como profesionistas, pero también como un equipo de trabajo y también como parte de una organización. Si no tenemos esta mejora, realmente pues no vamos a poder ser parte de una gran solución y por lo tanto de ese impacto que se busca en el mercado. Y pues bueno, antes de cerrar la plática, la charla, me gustaría saber si existen preguntas, comentarios al respecto. Sí, adelante, Carlos, con todo gusto te esperamos a que le escribas. Yo simplemente aportar un poquito a tu presentación, Gustavo. Gracias por la Adelante. presentación. Como experiencia personal, a mí me tocó vivir el tema de empezar con temas ágiles. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento en una empresa muy, pero muy, muy tradicional, que no quería tampoco escuchar estos temas. Era como, no, tenía todos los conceptos de si es ágil lo vamos a hacer rápido. Entonces costó mucho. Pero creo que, y comparto, digamos, el tema tuyo, que es que aportar para mejorar. Es increíble cómo en la medida que la gente se va sumando y va entendiendo cómo participan los roles, cómo se apoyan, cómo se equilibra la balanza en términos de los pesos de los roles, digamos, porque inicialmente cuesta mucho que entiendan que el trabajo es transversal y no es jerárquico como el que se conoce en el sistema tradicional. Aporta mucho valor no solo no solo al trabajo, sino que también a cada persona que conforma los equipos de trabajo y el desarrollo de productos. Así que no, genial escucharla, me gustó mucho. Muchas gracias. Qué bueno que te haya gustado. Y sí, Gracias. es una pequeña aportación hacia a estas perspectivas, ¿no? Saber que pues sí, a mí también me ha tocado estar en organizaciones en las que se viene trabajando mucho temas tradicionales y me ha tocado ser este agente de cambio en los roles en los que yo he tenido oportunidad de ser parte, como analista de negocios, como Scrum Master, como Product Owner, ¿no? Todavía me hace falta mucho, de hecho, siempre he dicho y comparto la idea de una agilista a la que aprecio mucho, con la que tengo comunicación, que ella siempre dice, todos somos aprendices eternos. No hay aquí alguien más experimentado que el otro porque siempre se está aprendiendo algo. Y ese aprendizaje va a ser para mejorar, pero ese aprendizaje también viene de una aportación para esta mejora. Entonces, a mí me ha tocado ser parte de estos cambios y he brindado esta orientación para cambiar esta forma de pensar, esta forma de trabajo y entregar el resultado que se espera. ¿Sí? Y ha sido en algunos casos un buen sabor de boca, un muy buen sabor de boca, pero en otros ha sido así como que, ay, generas mucha bilis por todo lo que tienes que hacer, pero de todo aprendes y todo es para mejorar como persona, como profesionista y hacia las organizaciones. Ajá. Eh, Carlos nos dice, eh, ¿cómo puedo apoyar al Scrum Master a mejorar su gestión, ya que a mí y otros compañeros developers nos tiende a responsabilidad como Product Owner? Bueno, de primera instancia, Carlos, yo te preguntaría más bien, ¿cuáles son estas habilidades que tiene el Scrum Master para saber gestionar al equipo? O sea, ¿sabe hasta dónde es su participación? ¿Sabe qué actividades tiene que ejercer? ¿Sabe qué es remover impedimentos? ¿Sabe qué es brindar coaching, mentoring? ¿Sabe hacia dónde tiene que ser? Porque los developers
no pueden ser ni developers ni product owners. O son unos o son otros. Ahora, recordemos también que el rol de Scrum Master, el rol de Product Owner, solamente se ejerce por una sola persona. Entonces, si el Scrum Master a ustedes como equipo de developers los considera como Product Owners, pues realmente no es una comitiva. Ajá. Es simplemente una sola persona la que define las cosas, que va a tener el poder de priorizar, pero ustedes como developers van a decidir qué sí aplica y qué no aplica. Más bien, él como Scrum Master tendría que seleccionar a alguien de ustedes. No quiere decir que un desarrollador, un arquitecto, un tester, un analista puedan jugar este rol, pero sí es importante saber hasta dónde es la participación de cada uno de ellos y cómo ayudarle al Scrum Master en saber quién es el Product Owner. Bueno, hay que ver que sepa hacer un buen levantamiento de requerimientos, que sepa técnicas de priorización, que sepa temas de negociación, comunicación, casi es una comunicación excelente, ¿sí? Entonces, como developers, nuestra responsabilidad es decir, oye, Scrum Master, nosotros no somos Product Owner, nosotros no somos dueños del negocio, ¿sí? Nosotros no estamos en contacto con el usuario. Selecciona a una persona o pide apoyo a una persona que ejerce este rol, que sepa hacer historias de usuario, que tenga todo lo que ahorita acabo de mencionar, priorización, negociación, también temas de liderazgo servicial, pero hacia con negocio, que sepa cómo se está moviendo el mercado y demás con respecto a dónde estamos, y que nos indique qué vamos a o qué se está comprometiendo a hacer en los periodos cortos de trabajo denominados sprints. Una vez que ya él tenga esto, entonces sí nosotros podemos decidir si hacemos realidad lo que se está comprometiendo o solamente una parte, pero nosotros como developers no tenemos ese poder. Entonces yo ahí te invitaría a que invites a esta persona que está ejerciendo el rol de Scrum Master a indagar un poco más al respecto. Ajá. Que tenga esta noción realmente de qué tiene que hacer el Product Owner y cómo lo tiene que hacer. Porque si no, va a generar mucho conflicto y en vez de ser un removedor de impedimentos, pues está siendo un generador de impedimentos. En vez de seguir avanzando, los está retrasando y lo que se esté comprometiendo a hacerse o lo que se esté solicitando hacer, pues no se va a entregar. Al contrario, va a retrasar la entrega. Entonces estamos regresando a la época arcaica de estar trabajando de forma tradicional. Entonces, ya también hay que hacer un poco de trabajo en cuestión de mindset con el Scrum Master para hacerle ver hasta dónde tiene que hacer su participación, pero de forma colaborativa. No quiere decir que, pues si me dice el rol de Scrum Master, es que tiene que ser un removedor de impedimentos, un líder servicial, tiene que brindar coaching, mentoring y gestionar las actividades al equipo, al negocio, y ya, no, o sea, hay más cosas de eso. Comunicación, asertividad, motivación hacia los equipos, hacia uno mismo, brindar este empoderamiento, capacitar al product owner en cuanto a estos temas, pero también tener la comunicación del product owner hacia con él. O sea, son muchos elementos que hay que trabajar. Entonces yo ahí te invitaría a que esta persona investigue realmente cuál es el alcance que tiene que hacer el product owner en el equipo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta adicional? Todo es bienvenido, ¿eh? No se preocupen. Muchas Bueno, gracias. aquí Ignacio nos dice que te agradece por la enseñanza y que le parece muy acertado lo que comentas. Así que felicidades por la plática. Muchas gracias, Ignacio, de verdad te lo agradezco. Y sí, ahora sí que es una pequeña aportación hacia esto, porque sí, hablamos mucho de agilidad y que el Scrum Master, y que Product Owner y que los developers, pero y las áreas que los contratan, las personas que los contratan, recordemos que la agilidad se hizo para mejorar el trabajo que realizan las personas,
no lo que realiza la organización, la empresa. Se hizo para las personas y por personas. Entonces estamos trabajando con personas. Y ahí es donde hay que trabajar mucho. ¿Mm? Hay prácticamente quienes estamos en temas de agilidad, quienes estamos trabajando con estos temas, nuestra responsabilidad, y digo responsabilidad porque no lo veo como parte de las actividades, es que tenemos que hacer esta lucha constante de hacer estos cambios de mentalidad, de hacer ver otra perspectiva de las cosas, de brindar el resultado que se merece hacia con las demás, para poder tener esa aceptación en el mercado, tener este impacto y poder brindar estos detalles. Siempre he dicho que quienes son agilistas somos como el granito de arena en los parabrisas de los autos, ¿sí? ¿Qué pasa con un granito de arena en un parabrisas? Si el granito de arena se queda en algún engranaje del limpiaparabrisas, va a romper el parabrisas completito. Así nosotros, los agilistas, somos ese granito de arena que vamos a romper muchas ideas, muchos paradigmas, muchas malas prácticas en las organizaciones. Al contrario, Carlos, gracias a ti por exponerlo. Y pues sí, hay que considerar muchos factores para poder darle una mejor dirección al equipo. Todos somos parte de la solución. Hay que ser parte de esta solución y no parte del problema. Hay que enamorarnos del problema, sí, para poder encontrar la solución. Entonces, si el problema es esto de luchar contra corriente, de cambiar mentalidad, de cambiar formas de pensar, pues hagámoslo y enamorémonos de ello. Y cada vez que vamos enamorándonos de los problemas, cada vez vamos encontrando más soluciones, para tener más soluciones y menos problemas. ¿Sí? Hace muchos años aquí en México había un programa de parodia que uno de los artistas que imitaba a otro, precisamente en tono como de burla, le decía, el programa original decía, aquí tenemos una solución para cada problema. En la parodia, en el sketch que hacían, decían que había un problema para cada solución. O sea, había más problemas que soluciones, ¿no? O sea, tomaban todo lo contrario al programa original. Y aquí nosotros no tenemos que tomar ese contrario, sino hay que tomar hay que tomar esos problemas, enamorarnos de ellos y darles la solución respectiva. Hay que brindarles ese aporte, ¿sí? Y bueno, pues si no hay más por mencionar, les agradezco su atención. Espero les haya gustado esta pequeña charla. Y pues ahí pueden encontrarme a través de LinkedIn con mi nombre completo, Gustavo Martínez Vázquez. Ahí estamos. Ahí luego estoy publicando mis artículos. Ya ahí tengo algunos publicados. Espero les sean de gran aporte. Igual si quieren estar en contacto conmigo, por ahí pueden agregarme y si requieren alguna orientación, algo, con todo gusto y estamos dispuestos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. 100% coincido con todo lo que has comentado este día. Muchas gracias. Se nota la experiencia que tienes y todos los puntos que tocaste, 100% ciertos. Lo del Product Owner, el Scrum Master, el Developer, la importancia que tenemos que tener. Sobre todo el Scrum Master, como dices, al equipo de el área del talento, hacerles ese cambio de mindset de lo que realmente se necesita en cada uno de estos roles. Entonces, muchas gracias y yo también te felicito. Muchas gracias. Gracias a todos por ser parte de esta charla y espero les haya gustado, les haya dejado un poquito de aprendizaje, les sirva de algo en el día a día. Y pues aquí estamos. Sí, ya les dije dónde encontrarme. Pueden encontrarme en LinkedIn, Gustavo Martínez Vázquez, tal cual. Entonces, ahí estamos. Si ya nadie más tiene duda, podemos concluir. Claro que sí. Muchas gracias a todos, cuídense y estamos en contacto. Muchas gracias, Gustavo.